sorprendí a mi esposa sin su anillo de bodas en una fiesta de la empresa, así que anuncié el divorcio delante de todos los presentes. Estaba desesperada cuando escuchó el impactante anuncio. Quería correr, esconderse en el baño, tal vez borrar los últimos 5 segundos de la memoria colectiva de toda la habitación, pero ya era demasiado tarde. En ese momento, la máscara que había usado durante años cayó como vidrio roto al suelo, frente a colegas, amigos y familiares. Vi la sorpresa correr por su rostro como maquillaje sobre las lágrimas. Vi que las miradas en nuestra dirección pasaban de la admiración al escándalo. Algunos se taparon la boca con las manos. Otros simplemente miraban hacia otro lado, avergonzados, tratando de fingir que no se habían dado cuenta. Pero todos escucharon. Todos estaban allí cuando arranqué, con una frase seca, la fachada de nuestro matrimonio perfecto. Y lo más enfermizo es que ni siquiera tuvo el valor de ocultarlo mejor. Estaba sin su anillo. Sin el más mínimo rastro de culpa, de miedo, de consideración. Como si fuera nada. No fue la ausencia del anillo lo que me destruyó. Era su mirada. Una mirada suelta, ligera, como libre de prisión. Y allí, en esa fiesta, donde todo debía ser celebración y conquista, entendí que, durante meses, tal vez años, yo había sido el payaso emocional de un espectáculo montado por ella y el público que ella misma elegía, el amante, las sonrisas falsas, los toques ocultos, los encuentros planificados entre un encuentro y otro. Me di cuenta de que, mientras yo trabajaba duro para mantener todo en pie, ella ya había quitado los ladrillos de los cimientos y estaba construyendo una vida paralela. Y cuando mi corazón se aceleró al verla en esa pista de baile, riendo libremente, con una copa de champaña en la mano y un vestido ajustado que nunca antes había visto, sentí que se me revolvía el estómago. La pulsera que me regalaron por mi cumpleaños estaba ahí, brillando, pero el anillo, no. No lo fue. Era como si hubiera quitado el símbolo de todo lo que teníamos con la misma facilidad con la que te quitas los zapatos al llegar a casa. La gente se detuvo cuando subí al escenario improvisado junto al director de la compañía. No pedí silencio. Lo tomé. La voz era firme, pero el pecho temblaba. Solo quería agradecerles a todos por una noche increíble y hacerles saber que me voy a divorciar. Ahora. Y la señalé. No con el dedo, sino con los ojos. Toda la habitación se giró para mirarla. El aire se volvió denso y por un momento pensé que ya nadie respiraba. Se levantó de su silla como si le hubieran disparado. Ojos muy abiertos, labios entreabiertos, tratando de formular una frase que no salió. Y cuando por fin llegó el discurso, fue tenue, débil, como si no fuera el suyo. Por favor, aquí no, pero ya no estaba. Estaba justo ahí. Ahí era donde todo tenía que terminar. Lo irónico es que no esperaba que la descubrieran. Porque estaba segura de que yo nunca sospecharía. Al fin y al cabo, yo era el hombre que le preparaba café antes de las reuniones, que escribía notas en servilletas con frases de amor, que defendía su competencia en salas de juntas llenas de tiburones. Yo era el hombre que veía la belleza incluso en su silencio. Y ella lo supo desde el principio. Y lo usó contra mí. Hacer trampa no se trata solo de sexo. La traición es planificación, es la frialdad de compartir tu alma con alguien y seguir recostado al lado de la persona que te entrega su corazón. Y di. Lo di todo. Y ella lo rompió. El amante era de la empresa. Por supuesto que lo fue. Tenía acceso a los mismos pasillos, las mismas sonrisas corporativas, las mismas excusas para reuniones tardías. No fueron discretos, simplemente contaban con mi ceguera. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que más me dolía, me había vuelto invisible para ella mucho antes de darme cuenta. Ya no me miraba a los ojos como antes. Ya no se reía de mis chistes ni se peleaba con mi manera metódica de organizar los libros en el estante. Ella simplemente, lo toleró. Lo toleró hasta que encontró otra boca que la hizo reír de verdad. Otro toque que le recordó a su cuerpo que aún podía arder. Y cuando pensaba que todo era solo una fase, una rutina, un tiempo, en realidad ella cada día se alejaba más. Después del anuncio, me fui. Pero ella me siguió. Corrió tras él como si todo hubiera sido una pesadilla pasajera. Me agarró del brazo y susurró entre dientes, no puedes hacerme esto.
Y fue entonces cuando me reí. Me reí porque ella realmente creía que todavía tenía el control. Que todavía podía dictar las reglas de un juego sucio en el que solo ella conocía el tablero. Me di vuelta, la miré a los ojos y respondí, «Tú te hiciste esto. Acabo de revelarlo». Ella empezó a llorar. Ese grito desesperado que mezcla el pánico con la culpa. Pero ya era demasiado tarde para las lágrimas. Ya era demasiado tarde para cualquier intento de reescribir la historia. Y lo más trágico es que, en ese momento, en medio de la crisis, todavía veía a la mujer de la que me enamoré años atrás. Perdida, sin fundamento, rogando por algo que ni siquiera ella sabía recuperar. Días después, intentó acercarse. Enviaba mensajes, se presentaba en mi puerta, escribía cartas como si estuviéramos en un romance de los años 60. Dijo que me extrañaba, que lo lamentaba, que había sido un momento de debilidad. Pero no hubo ningún momento allí. Había una elección. Ella eligió mentir. Eligió engañar. Y lo peor, lo eligió consciente, repetida y continuamente. Ya no era el hombre que ella quería. Yo era lo que quedaba hasta el siguiente paso. Lo que no esperaba, y tal vez este fuera su verdadero castigo, era que yo ya estaba cambiando en el silencio. Mientras ella me engañaba, mientras sonreía con él en el estacionamiento, mientras decía que llegaría tarde, yo, sin siquiera saberlo, me iba alejando. En un proyecto de empresa, conocí a alguien. No pasó nada entre nosotros, no entonces. Pero hubo un intercambio. Hubo conversación. Hubo verdaderas risas. Y cuando el mundo se derrumbó, ella estaba ahí. No para consolarme. Sino simplemente existir. Sin promesas. Sin intenciones. Solo presencia. Mi ex esposa se enteró. Por supuesto que se enteró. Y se asustó. Se dio cuenta de que, al final, ella era la que quedaba sola. Que, después de perderlo todo, intentó aferrarse a lo poco que le quedaba, y no quedó nada. El amante desapareció. Desapareció como alguien que nunca existió. Y lo seguí. Por primera vez en mucho tiempo, lo seguí. Pero todavía hay algo que ella no sabe. Algo que cambiaría toda la perspectiva de lo que sucedió después. Algo que explica por qué, incluso después del divorcio, nunca expuse todos los mensajes, las fotos, los correos electrónicos escondidos en su computadora. Algo que explica por qué nunca le dije la verdad a nuestra hija, y por qué acepté participar en esa última reunión con ella en la empresa, incluso después de todo. La pregunta que queda es, ¿por qué elegí el silencio? ¿Qué perdió realmente? ¿Y qué la hizo rogar, meses después, por una última oportunidad, sabiendo que nunca la tendría? Bienvenido al canal. Aquí dejamos una cosa muy clara, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias contadas son ficticio, pero los sentimientos son reales, porque el dolor de la traición puede destruir vidas enteras. Nuestro objetivo es mostrar, con intensidad y verdad, las devastadoras consecuencias de las decisiones egoístas. Ahora prepárate. Estás a punto de escuchar una historia impactante, intenso e inolvidable. Daniel siempre ha sido un hombre de convicciones sencillas y principios sólidos. Creció en una familia de clase media, rodeado de ejemplos de esfuerzo, honestidad y lealtad. Desde pequeño aprendió que los logros más duraderos no provienen de las prisas, sino de la perseverancia silenciosa de quien hace todo con el corazón. Eligió la ingeniería no solo por su talento lógico, sino porque quería construir cosas que duraran, tal como quería para su propia vida. Cuando conoció a Laura, hace más de 10 años, sintió que, por fin, algo en la vida tenía absolutamente sentido. Ella era el opuesto complementario de su rigidez. Comunicativa, elegante, encantadora, Laura tenía una energía contagiosa que iluminaba cualquier lugar al que iba. Proveniente de una familia adinerada, acostumbrada a eventos sociales y cenas refinadas, había aprendido a moverse con naturalidad entre sonrisas calculadas y palabras bien colocadas. Pero con Daniel mostró un lado más vulnerable, una mujer que soñaba con una vida tranquila, alejada de los focos, o al menos eso dijo. Su boda se celebró como una improbable fusión de mundos diferentes que se unen en armonía.
La ceremonia al aire libre, rodeada de amigos íntimos, estuvo marcada por la refinada sencillez que los definía como pareja. Los primeros años de matrimonio fueron de auténtica complicidad. Mientras Daniel trabajaba largas jornadas en un estudio de arquitectura urbana, dedicándose a proyectos que transformaban barrios enteros, Laura se sumergía cada vez más en el mundo corporativo, creciendo rápidamente dentro de una consultoría estratégica multinacional. Era inteligente, astuto y sabía dirigir reuniones con la misma soltura con la que encantaba una sala en un evento benéfico. Al contrario de lo que cabría esperar, el éxito de Laura nunca puso celoso a Daniel. Al contrario, estaba orgulloso de su fuerza, de su capacidad para conquistar el espacio en un entorno donde tantas mujeres todavía eran invisibles. Los fines de semana, cuando no viajaban, cultivaban pequeños rituales que parecían sólidos y eternos, desayunar juntos los sábados, siempre con panqueques que él preparaba y sus comentarios irónicos sobre exagerar con la miel, noches de cine en casa, con mantas en el sofá y largas discusiones sobre el final de las películas, almuerzos dominicales donde ella traía amigos del trabajo y él, aunque era más reservado, insistía en estar presente. Eran, para todos los que miraban desde fuera, una pareja modelo. Equilibraron sus diferencias y parecían haber encontrado la fórmula perfecta para un matrimonio moderno. Los amigos a menudo comentaban lo inspiradores que eran y lo mucho que encajaban. Y eso, para Laura, parecía importar mucho. Había una silenciosa vanidad en ser visto como parte de una relación envidiada. Le gustaba la idea de ser admirada no solo como mujer de negocios sino también como esposa de un hombre decente y estable. Con el paso de los años, Daniel sentía, de vez en cuando, que entre ellos crecía una cierta distancia. Nada llamativo, nada alarmante. Justo el tipo de separación que se esconde en las rutinas, en los compromisos excesivos, en los silencios que duran un poco más que antes. A veces, cuando miraba a Laura distraída en su celular, respondiendo correos electrónicos a altas horas de la noche, se preguntaba si todavía compartían el mismo espacio emocional. Pero pronto desechó ese pensamiento, convencido de que toda pareja pasa por fases. Nunca sospechó nada más allá del cansancio común de la vida adulta. Nunca imaginó que, detrás de las sonrisas y las dulces conversaciones, podría haber secretos más grandes. Se preocupaba más por complacerla, mantenerla feliz, sorprenderla con flores en días aleatorios, organizar cenas caseras con recetas que aprendía solo para verla sonreír. A Laura, a su vez, le encantaba contarles a sus compañeros de oficina las peculiaridades divertidas de su marido. Cómo organizaba sus libros por color y altura. Cómo insistía en conservar la misma taza de café durante años. Cómo le dejó notas en los bolsillos del abrigo durante el invierno. A primera vista, era fácil creer que todo esto era parte de una relación sólida y pacífica. Pero, detrás de escena de su rutina, Laura se estaba transformando. El trabajo había dejado de ser solo un proyecto profesional y se había convertido en una extensión de su identidad. Ahora era una figura central dentro del equipo, respetada, admirada y buscada. Participé en foros internacionales, fui invitado a importantes eventos y cenas con altos ejecutivos. Y aunque muchas de estas experiencias fueron genuinamente fruto de su competencia, también estuvieron acompañadas de una creciente dosis de vanidad, una necesidad de aprobación que Daniel, con su sencillez y tranquilidad, ya no parecía satisfacer del todo. La diferencia entre los dos, alguna vez encantadora, ahora comenzó a sonar como una incompatibilidad. Daniel quería estabilidad, una casa más grande en las afueras del pueblo, hijos, tal vez un perro. Laura dijo que era temprano, que aún estaban construyendo su vida, que tener hijos obstaculizaría su avance en este momento. Él entendió, aceptó, pero algo dentro de él estaba inquieto. A veces, mientras la miraba preparándose en el espejo, maquillándose a la perfección antes de una cena corporativa, se preguntaba si ella todavía se veía a sí misma como parte de un nosotros, o si ya estaba viviendo una narrativa más individual. Aún así, permaneció allí. Fieles, pacientes, creyendo que el amor también estaba hecho de espera. Era común que Laura viajara sola. Congresos, eventos en otras ciudades, servicios de consultoría para grandes empresas. A Daniel no le importó, no por falta de interés, sino porque confiaba. Sabía lo dedicada que estaba ella a su profesión y sabía que esos viajes representaban verdaderas oportunidades para su crecimiento.
Él mismo era a menudo quien hacía las maletas, imprimía sus tarjetas de embarque y preparaba los refrigerios para el aeropuerto. Laura, a su vez, mantuvo un cariño formal. Envié mensajes ocasionales, compartí fotos de restaurantes sofisticados y realicé videollamadas cortas entre horarios. Cuando regresó, trajo regalos caros e historias divertidas sobre sus colegas. Y Daniel escuchaba atentamente, como esperando que alguien regresara de una expedición a un mundo al que no pertenece, pero del que se siente orgulloso de formar parte. Entre ellos, el cariño nunca desapareció del todo. Todavía había besos, todavía había caricias, todavía había sexo, aunque más esporádico, más técnico. Daniel, aún sintiendo la sutil frialdad que iba surgiendo, siguió luchando por ese espacio. Y Laura, aunque visiblemente más distante, mantuvo las apariencias con impresionante habilidad. Tenía talento para crear una atmósfera perfecta en las redes sociales, con fotos enmarcadas de sonrisas y declaraciones en fechas conmemorativas que hacían creer a todos que estaban ante una pareja inquebrantable. Con el tiempo, su relación empezó a basarse más en recuerdos que en experiencias actuales. Y esto, aunque silencioso, empezó a erosionar los cimientos. Daniel se aferró a los recuerdos, la luna de miel en la Toscana, los primeros días en el pequeño apartamento con muebles usados, las noches en las que cocinaban juntos riéndose de cualquier tontería. Laura, en cambio, parecía avanzar hacia el futuro, siempre con prisa, siempre con metas, como si el pasado fuera un ancla que debía soltar. Y entonces llegó la invitación a la fiesta de empresa. Un evento elegante que se celebra cada año para celebrar los resultados y reconocer los momentos más destacados del equipo. Daniel dudaba en ir, en realidad no era lo suyo, pero Laura insistió. Dijo que sería importante, que estarían muchos dirigentes, que sería bueno que se presentaran como pareja. Él aceptó, como siempre hacía, por ella. Eligió un traje nuevo, se afeitó la barba con más cuidado y se perfumó. Quería estar a la altura. Quería verla brillar. Quería que se sintiera orgullosa de llevárselo. Esa noche llegó unos minutos más tarde, atrapado en el tráfico tras un imprevisto en el trabajo. Cuando entró al pasillo, vio a Laura a lo lejos. Fue impresionante. Llevaba un vestido rojo que nunca antes había visto. Llevaba el pelo recogido elegantemente y unos pendientes largos que colgaban suavemente a un lado de su cuello. Ella estaba sonriendo, como siempre. Rodeado de compañeros, copas de vino espumoso, felicitaciones. Caminó hacia allí, pero fue detenido por un colega que pidió ayuda para localizar a alguien. Cuando finalmente volvió a mirarla, vio algo que le heló la espalda. Y en ese momento, en medio de las luces, los brindis y las risas, algo invisible se rompió en su interior. Todavía no sabía qué era. Todavía no podía nombrarlo. Pero en ese momento, la historia que creía vivir comenzó a desmoronarse, piedra a piedra. La noche de la fiesta corporativa se desarrollaba como una de esas veladas que prometen permanecer intactas en la memoria. Había música suave en el fondo, luces elegantes bañando los ventanales del salón principal y una atmósfera cuidadosamente esculpida entre discursos inspiradores, copas de espumante y aplausos ensayados. Laura deslizaba los tacones por el piso con una seguridad que parecía parte de su esencia. Saludaba a ejecutivos, recibía halagos por su desempeño y se convertía, sin esfuerzo, en uno de los centros gravitacionales del evento. Daniel, en cambio, permanecía en la periferia, observando con la misma mezcla de admiración y distancia que lo había acompañado en los últimos meses. No era celos, no exactamente. Era una sensación difícil de nombrar, como si algo estuviera vibrando por debajo de la superficie, algo que aún no tenía forma, pero se estaba gestando lentamente. Él había llegado más tarde de lo planeado, atrapado en una reunión que se extendió más de lo previsto, y al entrar al salón, la vio tan radiante que se sintió fuera de lugar por un instante. Había algo en su mirada esa noche, un brillo peculiar, una alegría que no parecía dirigida a él. Caminó hacia ella, le ofreció una sonrisa cálida, y ella respondió con un beso fugaz en la mejilla, de esos que se dan cuando hay más gente mirando que sentimientos empujando. Intercambiaron frases rápidas, él le preguntó si todo estaba bien, ella respondió que sí, sin detenerse, arrastrándolo hacia un grupo de colegas donde pronto él quedó reducido a una sombra cordial a su lado. Durante el resto de la velada, Daniel se dedicó a navegar el evento como un invitado más,
cumpliendo con su papel de acompañante educado. Laura desaparecía en conversaciones animadas, risas que rebotaban en copas de vino, charlas técnicas y confidencias laborales que lo dejaban fuera. Él se retiró hacia el fondo del salón, encontró una mesa libre y se sentó con una bebida en la mano. Desde allí, la miró. Ella giraba entre grupos, se inclinaba al oído de alguien, reía con la cabeza hacia atrás, tocaba el brazo de un hombre alto con familiaridad. Fue entonces cuando Daniel notó algo extraño, un pequeño detalle que le clavó el estómago sin aviso: la mano izquierda de Laura estaba desnuda. La alianza, siempre presente, no estaba. Se inclinó hacia adelante, entornó los ojos. Confirmó. No era un error de perspectiva. No era un descuido temporal. El anillo no estaba. El corazón se le apretó en el pecho, pero intentó convencerse de que debía haber una explicación lógica. Quizás se la había quitado para lavarse las manos, quizás la había olvidado en casa sin darse cuenta. Pero algo en su interior, algo muy antiguo y animal, le decía que no. Que eso no era un accidente. Que lo que estaba viendo no era casual. Que su ausencia tenía un peso simbólico. Trató de no reaccionar de inmediato. Caminó hasta el baño, se mojó el rostro, respiró profundamente y volvió al salón decidido a observar sin ser notado. Desde ese momento, cada movimiento de Laura adquirió otra textura. Su forma de inclinarse hacia ese hombre, como le hablaba al oído con demasiada proximidad, como le rozaba el hombro en intervalos que ya no parecían casuales. Era alguien del entorno de trabajo, eso era evidente. Un rostro nuevo para Daniel, pero que encajaba con demasiada comodidad en la órbita de ella. Había complicidad, lenguaje corporal, un código que no incluía a nadie más. Cuando comenzó el discurso del CEO, todos se giraron hacia el escenario. Laura y su acompañante se situaron en un rincón más alejado, semicubiertos por una columna. Daniel, a distancia, los observaba con una tensión que le cortaba el aire. Durante varios minutos, ella se mantuvo de pie junto al hombre, sonriendo, asintiendo, cruzando miradas. Entonces, ocurrió lo que su pecho temía y su mente se negaba aún a aceptar. Vio como el hombre, con una naturalidad pasmosa, le acarició la espalda baja a Laura, y ella no se apartó. No corrigió. No se incomodó. Al contrario, inclinó levemente su cuerpo hacia él, como quien responde sin palabras a una caricia conocida. Daniel sintió un golpe seco en el estómago, una corriente eléctrica que lo dejó paralizado por segundos. Su primer impulso fue avanzar, interrumpir, decir algo. Pero se contuvo. No quería improvisar. No quería armar un escándalo sin tener certeza absoluta de lo que estaba viendo. Pero tampoco podía seguir fingiendo que no pasaba nada. En los días siguientes, su vida se convirtió en un teatro silencioso. Mantuvo las apariencias, se despertaba a su lado, preparaba café, hablaban de cosas triviales. Laura no sospechaba nada, no notaba el cambio en sus ojos, no percibía el abismo que crecía entre ellos en silencio. Daniel, mientras tanto, comenzó a buscar respuestas. Revisó agendas de viaje, observó con más atención los horarios de salida y regreso, se fijó en los nombres que aparecían una y otra vez en las conversaciones laborales que ella mencionaba de manera casual. Y ahí estaba él, el hombre de la fiesta, mencionado con frecuencia creciente. Un colaborador, brillante, según Laura. Un nuevo consultor que había impresionado a la gerencia con ideas audaces y actitud proactiva. Todo encajaba demasiado bien. Demasiado rápido. Durante una de esas semanas, Daniel organizó una cena en casa, como solía hacer en épocas mejores. Invitó a un par de amigos en común, cocinó durante toda la tarde y creó un ambiente íntimo, con música suave y velas encendidas. Quería verla en otro contexto, quería observar su comportamiento sin la presión del entorno profesional. Pero Laura estuvo distante toda la noche. Miraba el celular con frecuencia, respondía mensajes con sonrisas escondidas, se levantaba de la mesa para hacer llamadas urgentes del trabajo. Daniel, desde la cocina, escuchó parte de una de esas llamadas. No hubo nombres, pero el tono era inconfundible. Una mezcla de risa contenida y complicidad que no se tiene con colegas. Cuando ella volvió a la mesa, lo miró con ojos distraídos y le dijo que había sido un día muy largo. Se disculpó,
besó su mejilla y se retiró temprano a dormir. Esa noche, Daniel no durmió. Se sentó en el sofá del living con la luz apagada, mirando la ventana como si esperara una señal del universo. Pero no había señales. Solo había una certeza amarga que crecía como moho: ella estaba con otro hombre. No sabía cuándo había empezado, ni cuánto había durado. No sabía si había sido un desliz o una rutina. Pero lo que sí sabía, con una claridad desgarradora, era que ya no la tenía. Que en algún punto del camino, Laura había cruzado una línea invisible y había elegido no regresar. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de resistencia. Daniel alternaba entre el deseo de confrontarla y el impulso de reunir más pruebas. No por venganza, sino por dignidad. Necesitaba verla admitirlo. Necesitaba que las palabras salieran de su boca. Y al mismo tiempo, algo en él se quebraba con cada día que pasaba sin una confesión. Porque ella seguía actuando con normalidad. Seguía preguntando por su día, sonriendo al llegar, haciendo planes para el fin de semana. Era como si habitara dos mundos paralelos: en uno, seguía siendo su esposa; en el otro, era amante de alguien más. Y entonces llegó la segunda invitación. Otra celebración corporativa. Una gala de premiación donde Laura sería reconocida por su liderazgo. Daniel aceptó asistir, esta vez con otra mirada. Ya no como esposo orgulloso, sino como testigo silencioso de una obra que empezaba a volverse insoportable. Se preparó con precisión quirúrgica. Eligió su ropa con cuidado, repasó mentalmente sus palabras, sus gestos. No quería perder el control. Quería tener dominio absoluto del momento, como un cirujano antes de una operación delicada. La noche del evento, todo estaba dispuesto. El salón decorado, las luces difusas, las cámaras capturando sonrisas y brindis. Laura, espléndida como siempre, entró del brazo de Daniel, quien la acompañaba con una serenidad inquietante. Saludaron a algunos conocidos, posaron para fotos, caminaron entre mesas adornadas. Ella se alejaba a ratos, saludando gente, mezclándose entre ejecutivos. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Daniel la vio entrar discretamente a uno de los jardines exteriores, una zona menos concurrida. La siguió con pasos medidos. Y ahí estaba él. El mismo hombre de la fiesta anterior. Estaban de pie, demasiado cerca, susurrándose algo. Ella reía. Él tocaba su rostro con una familiaridad descarada. Y fue entonces que Daniel vio el gesto final. Un beso. Rápido. Preciso. Innegable. El mundo se le cayó encima con un estruendo mudo. No gritó. No corrió. Solo dio media vuelta y volvió al salón. En su pecho, algo se apagó. Y con ese silencio hirviendo en la sangre, tomó una decisión. No sería esa noche. No en privado. No con susurros. Lo haría ante todos. Porque ella no le había quitado solo el amor. Le había quitado el respeto. Y eso, pensó, merecía una respuesta a la altura. Se aproximaba el momento del discurso final. Laura sería llamada al escenario para recibir su premio. Él ya lo sabía. Sabía cuándo y cómo. El micrófono estaba allí. El auditorio lleno. Los ojos atentos. La música bajaba su volumen. Y mientras los aplausos la llamaban a subir, él también caminó hacia adelante. Uno de los dos no sabía lo que estaba por ocurrir. El otro, lo tenía todo claro. Y aún faltaba lo peor. Porque lo que Daniel todavía no sabía era que la traición no era el final. Era solo el inicio. El momento en que Daniel tomó el micrófono fue de esos que congelan el tiempo. El público, que seguía aplaudiendo el premio de Laura, no comprendió de inmediato lo que estaba a punto de suceder. Laura, con el trofeo aún en sus manos, sonrió confundida al verlo subir al escenario. Ella pensó que él haría una declaración de apoyo, tal vez un elogio público que la pondría en el centro de atención, como tantas otras veces lo hizo detrás de escena. Pero Daniel no sonrió. Sus ojos estaban fijos en ella y su voz, cuando llegó por el sistema de sonido, atravesó la música ambiental como una navaja en el silencio.
Dijo, con calma calculada, que quería felicitar a todos los compañeros de su esposa por su brillante trabajo y que era un honor compartir esa velada especial. Luego, soltó la frase que partiría la sala por la mitad, y también quiero aprovechar para anunciar, delante de todos, que a partir de mañana presentaremos una solicitud oficial de divorcio. El alboroto comenzó con un segundo de absoluta conmoción. Pronto, toda la sala se vio sumida en un denso malestar. Laura permaneció estática. El color desapareció de su rostro. Su expresión alternaba entre incredulidad, vergüenza y miedo. El trofeo se le escapó de las manos y cayó con un fuerte crujido sobre el suelo de mármol, como sellando lo que acababa de decir. Intentó reaccionar, pero las palabras no le salían. La gente la miraba, murmuraba, miraba hacia otro lado, agarraba los vasos con los dedos sudorosos. Daniel bajó del escenario sin esperar respuesta. Sabía que solo existía la primera parte de la verdad. Lo que vino después fue aún más grande. Salió del salón por una puerta lateral, caminó hasta el estacionamiento y se quedó allí, junto al auto, esperando. Sabía que ella lo seguiría. Y ella lo siguió. Tambaleándose sobre sus tacones, con los ojos húmedos y la respiración entrecortada, llegó hasta él con la voz entrecortada, como si necesitara tejer palabras con aire prestado. Le preguntó si se había vuelto loco, si así creía que era justo resolver un problema matrimonial, si ya no tenía respeto por todo lo que habían construido juntos. Pero Daniel no respondió de inmediato. La miró durante largos segundos, hasta que habló, en un tono más bajo, casi íntimo, lleno de un dolor reprimido durante semanas. Dijo que él no había sido quien había destruido nada, que el respeto se había roto cuando ella tomó decisiones por su cuenta y cruzó una línea que él nunca habría cruzado. Laura intentó negarlo, intentó decir que todo estaba fuera de contexto, que las cosas no eran como parecían. Pero Daniel se acercó, sacó su celular del bolsillo, mostró una imagen y simplemente dijo, ¿es esto suficiente contexto para ti? Era una foto clara, tomada desde el balcón del salón, donde aparecía en brazos del consultor, besándose, como si el mundo que la rodeaba no existiera. Laura contuvo la respiración durante unos segundos. Luego, bajó los ojos y susurró un casi imperceptible, lo siento. Pero Daniel no estaba ahí solo para eso. Necesitaba entender. Necesitaba que ella lo dijera con sus propias palabras, que expresara lo que él ya sabía. Le preguntó cuánto tiempo hacía, le preguntó cuántas veces, le preguntó si alguna vez había pensado en ser honesta. Laura vaciló y luego empezó a hablar, primero en fragmentos y luego en frases más completas, como si la verdad le arara la garganta. Dijo que no sabía exactamente cuándo empezó todo, que las cosas se habían vuelto confusas, que se sentía ignorada, que extrañaba que la vieran como una mujer. Daniel se rió, una risa seca e incrédula, y preguntó si esa era la justificación que ella ofrecía para destruir una historia de hace 10 años. Ella intentó tocarlo, pero él retrocedió. El silencio se hizo por un momento, y luego hizo la pregunta a la que se había estado aferrando desde la noche de la fiesta anterior. ¿Por qué ya no usó su anillo? Y la respuesta llegó como un disparo. Laura dijo que había empezado a dejar el anillo en casa porque su amante se lo pidió. Que se sintió incómodo al verla con el anillo. Que era un símbolo que les recordaba en todo momento lo que estaban haciendo. Daniel cerró los ojos. Sintió la sangre palpitar en sus sienes. No fue solo una traición. Fue la facilidad con la que se dio, con la que permitió que otro hombre dictara cómo debía vivir su vida dentro de un matrimonio. Fue la profundidad de la elección, no el acto en sí. Laura entonces dijo que todavía lo amaba, que eso no significaba que ya no sintiera nada por él, que estaba confundida. Pero Daniel, esta vez, no se rió. Él se limitó a mirarla fijamente y lo que dijo a continuación fue con voz ahogada pero firme. Ese amor no se puede confundir. Ese amor no se traiciona. Que quien ama, incluso perdido, no permita que un momento de debilidad dure meses. Y fue allí donde Laura, impulsivamente, dijo la frase que cambiaría el rumbo de todo, me prometió dejar la empresa, pero no lo hizo. Daniel frunció el ceño. Le preguntó qué quería decir con eso. Y entonces Laura se quedó en silencio. Se dio cuenta de que había dicho más de lo que debía. Intentó retirarse. Dijo que no era importante.
que no importó en ese momento. Pero ya era demasiado tarde. Daniel sintió que había algo más grande. Algo que todavía estaba enterrado. Él le preguntó qué quería decir, insistió, presionó y ella, temblando, dijo que no podía decírselo. Allí no. No así. Dio un paso adelante, mirándola a los ojos y repitió, ¿qué te prometió? Y ella vaciló, tragó saliva y finalmente dijo, prometiste que, cuando obtuvieras el puesto, reemplazarías a mí. Daniel guardó silencio. El tiempo se detuvo nuevamente. Su cerebro necesitó unos segundos para encajar las piezas. ¿Posición?, preguntó. Y ella, resignada, asintió. Él es mi jefe ahora, lo ascendieron hace 2 meses. Daniel sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Todo encajó en su lugar ahora. La forma en que la habían ascendido meses atrás, las conversaciones sobre nuevos proyectos, lo mucho que parecía saber sobre decisiones que aún no habían sido comunicadas oficialmente. No fue solo una traición emocional. Hubo un intercambio de intereses, un juego entre bastidores. Laura, al notar su mirada, intentó explicarse. Dijo que nunca fue ese el porqué, que la implicación había llegado después, que él no había manipulado nada, que no había aprovechado la situación. Pero sus palabras se perdieron en el aire. Daniel la interrumpió con un gesto, dio media vuelta, subió al coche y se fue. Durante las siguientes semanas, Laura intentó ponerse en contacto. Envió mensajes, llamó, se presentó en casa de sus padres. Dijo que lo sentía, que el otro hombre había roto con ella inmediatamente después del escándalo y que ahora lo veía todo con claridad. Pero Daniel no respondió. Fue en otra frecuencia. Uno donde el dolor ya se había transformado en otra cosa. Empezó a salir más, a volver a lugares que había evitado durante años. Y, sin planearlo, se reencontró con un antiguo compañero de trabajo. Alguien con quien siempre ha tenido una conexión discreta pero profunda. Empezaron a hablar, a tomar café y a caminar juntos después del trabajo. Fue ligero, simple, honesto. Y ahí, en medio del dolor, nació algo inesperado. Algo que no fue venganza. Fue un nuevo comienzo. Lo que Laura no sabía, lo que nadie sabía, era que este nuevo comienzo tenía un detalle. Un secreto que Daniel había descubierto por casualidad, al investigar la historia profesional de su amante. Un secreto que lo cambió todo. Un secreto que no se refería solo al amor, sino también al carácter, la verdad y el poder que ciertas personas esconden detrás de sonrisas fáciles y altos cargos. Y ya sabía cómo revelarlo. Pero no se lo diría directamente. Aún no. Prefería que ella se enterara de la misma manera que él descubrió la traición, en el momento más inesperado. En el momento exacto estuvo a punto de creer que todo se había calmado. Los días que siguieron al anuncio del divorcio y la revelación de la traición fueron para Daniel una extraña calma, como el silencio que precede a una tormenta devastadora. Ya no sentía ira, dolor ni deseo de venganza. Sentía algo más profundo y peligroso, claridad. La claridad de alguien que por fin vio todas las piezas en el tablero, de alguien que ya no necesitaba fingir que no entendía las reglas del juego. Mientras Laura intentaba en vano acercarse, buscando una tregua, una conversación, algún espacio donde reconstruir el puente que ella misma había quemado, Daniel ya caminaba en otra dirección. No quería hablar. Quería cerrar. Y, sobre todo, quería justicia. No para vengarse, era demasiado pequeña para lo que había hecho, sino para restablecer la verdad, incluida la verdad que creía enterrada. Fue una tarde lluviosa, con cielo nublado y aire cálido, que conoció a Olivia, la compañera de trabajo con la que se había reencontrado. El reencuentro entre ellos se había producido de forma tan inesperada que parecía otra de esas coincidencias perfectas que el destino se permite ofrecer cuando todo parece perdido. Olivia era sensible, reservada y tenía una tranquilidad que contrastaba con la intensidad emocional que había experimentado durante años con Laura. En apenas unas semanas, ella se había convertido en su refugio seguro, no llenando el vacío dejado por otra persona, sino recordándole que todavía era posible respirar sin cargar con el peso de una historia corrupta. Sentado en un café alejado del centro,
entre tazas calientes y miradas cómplices, Daniel habló por primera vez de la pieza que faltaba del rompecabezas, el secreto que había descubierto sobre el amante de Laura. Todo comenzó cuando, al buscar registros públicos de transacciones en la empresa donde trabajaba Laura, Daniel se topó con una denuncia presentada meses antes, contra el entonces gerente que luego se convertiría en la amante de su ex esposa. Se trataba de un proceso interno sofocado por la alta dirección de la organización, que implicaba manipulación de resultados, favoritismo en los contratos y uso de información confidencial en las negociaciones con los competidores. Pero el detalle que lo hizo profundizar fue otro: hubo un testigo que inicialmente intervino en la denuncia y luego la retiró. La firma del documento era la de Laura. Eso cambió todo. El caso había quedado enterrado semanas antes de su ascenso, y curiosamente, poco después, Laura también fue ascendida, sin ningún criterio claro. Fue como un intercambio de favores disfrazado de avance corporativo. La revelación corroyó a Daniel de adentro hacia afuera. No solo lo había traicionado emocionalmente, sino que también había participado en una maniobra que ponía en duda su integridad ética. Olivia escuchó con atención. No interrumpió, simplemente sostuvo su mano con firmeza, como si entendiera no solo los hechos, sino su impacto en el alma de alguien que creyó durante años que convivía con una mujer honesta. Daniel todavía no sabía cómo revelar eso. Pero quería que fuera tan público como la ruptura que había sufrido. Quería que Laura experimentara la sensación de que le arrancaran las máscaras delante de las mismas personas a las que tanto deseaba impresionar. Y entonces decidió, aprovecharía el evento de reestructuración de la empresa, que se celebraría dentro de 3 semanas, para exponerlo todo. Sería una presentación interna, con ejecutivos presentes, y sabía que tendría espacio para hablar, ya que había sido invitado a presentar uno de los nuevos proyectos de recalificación urbana, en colaboración con la empresa de Laura. Sería el momento perfecto. Durante las siguientes semanas, se preparó meticulosamente. No se lo dijo a nadie. Ni siquiera Olivia conocía los detalles de lo que planeaba. Reunió documentos, imprimió correos electrónicos archivados, recuperó los registros de quejas e hizo copias. No quería correr ningún riesgo. Todo tenía que ser a prueba de desafíos. Y cuanto más se acercaba el día, más sereno se volvía. Era como si cada minuto que pasaba con esos papeles le devolviera partes de sí mismo que le habían sido arrancadas por la traición. No se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. Y cuando llegó el día, vistió el traje más discreto, se peinó con la precisión de quien se prepara para un duelo y entró al auditorio con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que va a hacer. La sala estaba llena. Ejecutivos, gerentes, miembros de juntas directivas. Allí también estaba Laura, sentada en la tercera fila, al lado del ahora director, su examante. Los dos rieron discretamente, susurrando como si el pasado hubiera sido borrado con un borrador corporativo. Daniel subió al escenario y comenzó su actuación como estaba previsto. Habló durante 20 minutos sobre el proyecto, sobre el impacto social, sobre las soluciones aplicadas. Se ganó aplausos y elogios. Pero al final, antes de agradecerle, hizo una larga pausa. Respiró hondo. Y dijo que, antes de cerrar, me gustaría sacar a la luz un conjunto de hechos que, como ciudadano y profesional, ya no podía ignorar. El silencio llenó la habitación. Los ojos se volvieron hacia él, curiosos. Daniel sacó entonces los documentos de su bolsillo, proyectó las páginas de la denuncia en la pantalla y comenzó a narrar con precisión quirúrgica la implicación del entonces gerente con datos confidenciales, el favoritismo en las negociaciones y la manipulación interna. Señaló fechas, conexiones, flujos de correo electrónico. Y luego, sin dudarlo, reveló que una de las personas que habían sido obligadas a retirar la denuncia era, en ese momento, una gerente del sector financiero, Laura. Los ojos se volvieron hacia ella con brutal rapidez. La expresión de Laura cambió en segundos. Intentó hablar, pero su voz no le salía. La examante también palideció, inmóvil. La habitación se sumió en una tensión indescriptible. Daniel continuó hablando. Dijo que no estaba allí por resentimiento personal, sino porque creía que era necesario desafiar un sistema que encubría este tipo de práctica. Dijo que, por mucho que haya sufrido personalmente, lo que se estaba exponiendo preocupaba a todos los presentes.
que la integridad de una empresa comienza con las decisiones éticas de sus líderes. Cuando terminó, todavía reinaba el silencio. Nadie supo cómo reaccionar. La junta pidió un descanso y, en cuestión de minutos, los dos, Laura y el director, fueron convocados a una reunión a puerta cerrada. Daniel se fue sin mirar atrás. Ya no lo necesitaba. El peso que había cargado durante meses se disipaba a cada paso. En el estacionamiento encontró a Olivia esperando, tal como habían acordado. Ella le preguntó si estaba bien y él simplemente sonrió y dijo que sí, por primera vez en mucho tiempo. Esa misma semana, Laura fue apartada temporalmente de sus funciones. El director se fue de baja, por motivos personales. Los rumores comenzaron a difundirse. Las consecuencias llegarían en oleadas. Pero Daniel ya no estaba en ese mar. Había dejado atrás la costa. Ahora caminaba con nuevos pasos, al lado de alguien que no conocía su pasado, pero respetaba cada cicatriz que llevaba. Y fue solo unas semanas después, en una tarde de cielo abierto y viento suave, sentado con Olivia en un pequeño balcón con vista al parque, que finalmente entendió que había comenzado de nuevo. Que el verdadero amor no esté hecho de grandes gestos ni de palabras ardientes, sino de silencio compartido, tomados de la mano sin necesidad de explicaciones. Y que la mayor victoria no fue ver caer a nadie más, sino avanzar cuando nadie más creía que eso fuera posible. La sala de juntas permaneció en silencio durante largos minutos una vez finalizada la reunión extraordinaria. Un silencio que pesó más que 1000 palabras, donde las miradas evitaron cruzarse, los móviles no fueron tocados y la respiración se hizo corta y contenida. La noticia del escándalo expuesto por Daniel se había extendido rápidamente por los pasillos de la empresa. La alta dirección, en una mezcla de vergüenza y perplejidad, sabía que ya no se trataba solo de preservar la reputación individual, sino de un intento desesperado de salvar su propia credibilidad institucional. Laura, sentada sola en una de las habitaciones interiores, miraba fijamente el reflejo distorsionado de la ventana con el vacío en los ojos. No hubo más discurso preparado, ni encanto social, ni sonrisa casual que pudiera disfrazar lo que se había revelado. Ya no se trataba solo de la traición de un marido que la había amado con paciente devoción, sino de la exposición pública de una implicación poco ética que, aunque había estado encubierta durante meses, ahora se estaba desdoblando en procedimientos administrativos y posibles investigaciones judiciales. Lo que más la devoraba en ese momento no era la posibilidad de perder su puesto, sus bonos, sus contactos estratégicos, sino la forma en que la habían dejado desnuda frente a todos, sin ninguna narrativa que pudiera salvarla, sin ningún control sobre la situación. Afuera, Daniel no estuvo involucrado en las repercusiones. Ya había hecho lo que había que hacer. Sabía que continuar en ese ambiente solo serviría para alimentar interpretaciones, confrontaciones o intentos de manipulación emocional. Por eso eligió el silencio como respuesta. Decidió dejar que los hechos hablaran por sí solos, que los documentos adquirieran el peso que las palabras ya no podían soportar sin volverse vengativas. Aún así, el dilema moral lo carcomía en silencio. No por arrepentimiento, nunca por eso, sino por la conciencia de que, al revelar lo que sabía, también había terminado destruyendo partes de su propia historia. Había algo de melancolía en el hecho de que la mujer que una vez había sido su gran amor ahora era solo un recuerdo distorsionado por las decisiones que ella misma había tomado. Y sin embargo, incluso después de todo, una pequeña parte de él se preguntaba si habría sido diferente si ella hubiera tenido el coraje de confesar, si hubiera elegido la verdad antes de que él la descubriera. En los días siguientes, Daniel se permitió el lujo del anonimato. Caminó por lugares donde nadie lo conocía, tomó café en establecimientos lejanos, leyó libros que llevaban años apilados en las estanterías. Se redescubrió a sí mismo en medio de pequeños hábitos olvidados y poco a poco sintió que su mente se liberaba del laberinto emocional en el que se había enredado. No busqué respuestas en el pasado, ni justificaciones. Simplemente se reconstruyó a sí mismo, con paciencia y respeto por sus propios límites. Olivia, siempre a su lado, no invadió los silencios. Acompañó con una rara comprensión, ofreciendo presencia sin exigencias, cariño sin peso. Entendió que había dolores que no se podían apresurar, heridas que necesitaban sanar en silencio antes de volver a ver la luz. Mientras tanto, Laura se convirtió en el blanco de miradas antes halagadoras, ahora llenas de juicio.
Los colegas con los que antes compartía confidencias profesionales ahora evitaban mencionarla en las reuniones. Se detuvieron las llamadas telefónicas importantes. Las invitaciones desaparecieron. El amante, alguna vez tan seguro de su poder dentro de la estructura organizacional, ya no respondía a sus mensajes. En cuestión de semanas pasó de protagonista a figura no deseada. Y, aun con toda la elocuencia que antes le sirvió de escudo, no logró encontrar una narrativa que la rescatara de ese abismo. Intentó negarlo, intentó justificarlo, intentó culpar al sistema, pero en el fondo sabía que se había traicionado a sí misma antes de traicionar a cualquier otra persona. Y esta traición, la que se comete contra la propia conciencia, es la más difícil de perdonar. Una mañana lluviosa y gris de sábado, Laura apareció en la puerta de su antiguo apartamento. Estaba mojada, desfigurada, con los ojos marcados por el insomnio. En sus manos llevaba una carta y una mirada de contenida súplica. Daniel dudó unos segundos, luego abrió la puerta y la dejó entrar. Se sentaron en silencio, uno frente al otro, como dos estatuas de un pasado que ya no existía. Ella le entregó la carta, pero él no la leyó de inmediato. Dijo que no había nada allí que no supiera ya. Ella respondió que no era una carta de perdón, sino de confesión. Que había cosas que nunca logró decir, y que ahora necesitaba salir de sí misma para poder continuar, aunque estuviera sola. Daniel escuchó. Él no interrumpió. Él la dejó hablar. Y ella habló. Con lágrimas, con voz temblorosa, con largas pausas. Habló de los miedos que escondía, de la sensación constante de vivir una vida que no la representaba, de cómo confundía ambición con reconocimiento y deseo con cariño. Dijo que, en medio del caos, él siempre fue la única ancla real que tuvo. Y que lo perdió todo en el momento exacto en que se permitió pensar que él estaría ahí para siempre, sin importar lo que hiciera. Daniel escuchó en silencio. No había resentimiento en sus ojos ni piedad. Solo cansancio. Cansancio de quien amó hasta que no hubo más amor. Cuando terminó, le preguntó si había algo más que necesitara saber. Laura lo negó. Dijo que todo lo que importaba estaba ahí, en esa carta. Él le dio las gracias, se levantó y la acompañó hasta la puerta. Dijo que esperaba sinceramente que ella encontrara la paz, pero que eso no significaba reconciliación. Que había límites que, una vez traspasados, no se podían borrar con lágrimas ni con promesas. Y luego la dejó ir. Sin odio. Sin adiós. Solo un silencio definitivo. En los meses siguientes, Daniel se dedicó a un nuevo proyecto con Olivia, un centro comunitario destinado a acoger a personas en situación de crisis emocional. Era una vieja idea que siempre había dejado de lado debido a las exigencias del trabajo y la vida matrimonial. Ahora tenía sentido. Ahora tenía un propósito. Trabajar con las historias de otras personas le ayudó a darle perspectiva a la suya propia. Descubrió, en el proceso, que el dolor compartido no disminuye, sino que se transforma. Y que hay una belleza silenciosa en la capacidad humana de reconstruirse después de una crisis. Olivia, a su lado, era más que una simple compañía, era una sociedad, era verdad, era un tipo de amor que no necesitaba afirmarse para existir. Mientras tanto, Laura, aunque estaba alejada de su antiguo puesto, intentaba rehacer su vida profesional en otra empresa más pequeña. Llevaba el peso de un nombre empañado, una reputación dañada, pero también un despertar incómodo de quien era realmente fuera de sus títulos y cargos. Por primera vez, tuvo que afrontar su propia vulnerabilidad sin la protección de las máscaras que había cultivado durante tanto tiempo. Y, en silencio, empezó a comprender que el verdadero castigo no provenía del castigo social, sino del enfrentamiento diario con su propio reflejo, aquel que ya no permite mentiras ni disfraces. Y aunque sus caminos se habían separado para siempre, el vínculo entre Daniel y Laura seguía existiendo de manera invisible, como las cicatrices que permanecen en la piel incluso después de sanar. Habían sido parte el uno del otro y ahora llevaban marcas que contarían esa historia para siempre, incluso si nunca volvieran a cruzarse. Porque algunas verdades, cuando se revelan, no solo ponen fin a ciclos, redefinen quiénes somos, quiénes podemos ser y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lo que llamamos amor.
El comienzo de la nueva etapa en la vida de Daniel no llegó como una ola repentina, sino como una marea que lentamente retrocedía para revelar lo que había quedado atrás: escombros, objetos rotos, recuerdos aún húmedos por el impacto de la última tormenta. No hubo euforia ni prisa, solo el ritmo necesario de alguien que entiende que la reconstrucción requiere más que fuerza, requiere paciencia, conciencia y, sobre todo, verdad. Los días adquirieron un color diferente. Por primera vez en mucho tiempo, pudo despertarse sin la carga de tener que fingir que estaba bien. Las mañanas eran sencillas: café caliente, las noticias del periódico, la luz que entraba por la ventana del salón. Pero la simplicidad era ahora una elección, no una ausencia. Y, en este escenario cotidiano, surgió espacio para algo nuevo, todavía tenue, pero real. Olivia pasó a formar parte de esta nueva construcción con la ligereza de quien no invade, simplemente se queda. No requirió declaraciones ni proyectos futuros. Sabía escuchar y, más aún, sabía cuándo no hablar. En las noches en que Daniel parecía inmerso en pensamientos distantes, ella simplemente se sentaba a su lado, dejando que el silencio hiciera su trabajo y el tiempo se encargara del resto. No hablaban todos los días y eso era cómodo. Cada encuentro se construyó con naturalidad, desde la afinidad y el respeto, no por necesidad o carencia. En un mundo acostumbrado a amores ruidosos, lo que nació entre ellos fue casi silencioso y, por eso mismo, verdadero. Fue un domingo nublado que Daniel recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea le resultaba familiar pero vacilante. Era Rafael, un viejo amigo, alguien que había conocido en la universidad, pero con quien había perdido contacto en los últimos años. Después de un breve intercambio de bromas, Rafael fue directo al grano, dijo que necesitaba hablar en persona, que había algo que decir y que no se podía resolver por teléfono. Daniel vaciló. No solía dejar espacio al pasado y mucho menos a historias que parecían regresar abruptamente. Pero algo en el tono de voz de su antiguo amigo le hizo aceptarlo. Concertaron un encuentro para el final de la tarde en un discreto bar del centro de la ciudad, un lugar donde antiguamente habían discutido proyectos, amores, fracasos y sueños que ahora parecían pertenecer a otra vida. Rafael llegó a tiempo, visiblemente incómodo. Se veía diferente, su cabello ahora era gris, su rostro más cerrado, pero todavía había en él esa mirada de quien observa todo con más profundidad de la que muestra. Después de los saludos, pidió una cerveza, respiró hondo y empezó. Dijo que estaba en la misma empresa que Daniel había denunciado meses antes, pero que ahora formaba parte de un equipo de auditoría interna llamado Después del Escándalo. Dijo que muchos documentos habían sido reevaluados y que, durante este proceso, salió a la luz nueva información, entre ellos, un informe escrito por Laura semanas antes de que se retirara la denuncia oficial. Daniel escuchó atentamente, sin interrumpir. Rafael continuó, dijo que, según el informe, Laura había sido la primera en identificar las irregularidades. Que intentó alertar a la Junta y que, como resultado, se vio bajo una fuerte presión para permanecer en silencio. Que el involucramiento con la directora comenzó tras la velada amenaza de que, si persistía, sería despedida y desprestigiada. Que ella, por miedo, guardó silencio. Y que, durante ese periodo, ella comenzó a involucrarse emocionalmente con él, en un ciclo confuso entre sumisión y dependencia. Daniel se quedó quieto. La información llegó como una nueva pieza que obligó a reorganizar todo el rompecabezas. Le preguntó si eso cambiaba lo que ella le había hecho. Rafael dijo que no, pero tal vez eso explicaría por qué ella actuó de esa manera. También dijo que recientemente Laura envió un nuevo expediente a la comisión interna, admitiendo la omisión y denunciando el proceso de coacción. Que había pedido que su nombre no fuera expuesto públicamente, pero que quería enmendarlo tanto como pudiera. Daniel le agradeció la información, pero no hizo más comentarios. Después de unos minutos, dijo que necesitaba pensar, digerir. Rafael entendió. Se despidieron con un largo apretón de manos, de esos que cierran un ciclo sin decir mucho. En los días siguientes, Daniel empezó a mirar los últimos meses con una lente diferente. No se trataba de absolver a nadie, sino de aceptar que incluso las decisiones equivocadas pueden nacer de un dolor que otros no ven. Pensó en Laura, no con ira, sino con la melancolía de alguien que finalmente comprende lo que no pudo entender cuando todavía importaba. Eso no volvió a abrir la puerta entre ellos, pero cambió la forma en que llevaría esta historia a partir de ahora.
El resentimiento dio paso a algo más maduro, más honesto, la conciencia de que cada persona actúa con las herramientas que tiene y que, a veces, amar a alguien significa también liberarlo de nuestra propia narrativa sobre él. Unas semanas más tarde, Olivia invitó a Daniel a una exposición de fotografías. Fue un evento pequeño, con artistas locales, y aceptó. Durante su visita, entre imágenes urbanas y retratos íntimos, se topó con una fotografía que lo paralizó, era el reflejo de una mujer en un espejo roto. Fragmentado, múltiple, indescifrable. Permaneció allí, quieto, mirando la imagen, hasta que Olivia se acercó y le tomó la mano. Él no dijo nada, pero ella entendió. No se trataba de la mujer de la foto. Se trataba de todo lo que evocaba esa imagen, las versiones que mantenemos de quienes éramos, a quien amamos y a quien herimos, a veces sin querer, a veces porque no sabíamos cómo hacerlo de otra manera. Al salir, caminaron por el parque en silencio. Daniel, después de un rato, se volvió hacia ella y le preguntó si alguna vez había sentido que necesitaba perdonar a alguien para poder seguir adelante, incluso sin haber recibido una disculpa. Olivia respondió que sí. Decía que perdonar no es olvidar, ni justificar, sino liberarse de la necesidad de venganza. Que cuando nos aferramos al dolor durante demasiado tiempo, este comienza a moldearnos, a endurecernos. Y que, a veces, dejar ir no es un favor para los demás, sino un regalo para nosotros mismos. Daniel asintió. Sabía que no había nada más que hacer con respecto al pasado, pero había mucho que construir a partir de ahora. Y quizás el verdadero punto de inflexión no fue el momento en que todo se derrumbó, sino el momento en que decidimos no dejar que la ruina defina a quien perseguiremos. Un viernes por la tarde, mientras cerraba el centro comunitario donde había estado trabajando con Olivia, encontró una carta sobre la mesa. No tenía remitente, pero reconoció la letra. Era de Laura. En la carta ella no pedía nada. No intenté reabrir las heridas. Solo dijo que esperaba sinceramente que él hubiera encontrado la paz que ella, durante mucho tiempo, no supo darle. Que estaba agradecido por todo lo que habían vivido, que lamentaba profundamente todo lo que destruyeron juntos y que quería que nunca dejara de confiar en el amor, aunque fuera otra persona, aunque fuera más tarde. Daniel dobló la carta con cuidado, la guardó en su bolsillo y no se lo mencionó a nadie. No era necesario. Ya estaba cerrado. Al final del día, no se trataba de quién ganó o perdió. Se trataba de quien lograba seguir adelante, incluso después de haber sido destrozado. Y ahora caminaba a grandes zancadas. Sin prisas. Sin miedo. Saber que amar, al final, es aceptar que todas las historias tienen grietas y que, a veces, lo que queda no es intentar pegarlas, sino aprender a vivir con la luz que entra por ellas. El tiempo seguía su curso con silenciosa obstinación, como si se esforzara en recordar que ningún dolor es permanente y ningún amor es garantía de eternidad. Daniel, con el paso de los meses, sintió que las cicatrices internas perdían su ardor inicial, sustituidas por una densa madurez, resultado de pérdidas, silencios, palabras que no dijo y las que eligió decir. Ya no era el mismo hombre que caminaba junto a Laura en las fiestas corporativas o que la esperaba despierto en las noches vacías. Ahora había otro tipo de presencia dentro de él, la conciencia de que empezar de nuevo requiere coraje, pero permanecer roto requiere aún más. Y decidió no doblegarse ante lo que lo había destruido. Se reconstruyó en silencio, a través de pequeñas pero consistentes acciones, redescubriendo su capacidad de amar sin perderse en los demás y de ser íntegro sin necesidad de ser necesitado por nadie. Olivia, a su vez, resultó ser más que un refugio emocional. Se convirtió en compañera de vida. No en el sentido clásico y romántico de alguien que se funde con el otro, sino en el más bello de los sentidos, alguien que camina al lado porque quiere, porque respeta, porque ve. Entendía los silencios de Daniel con la sensibilidad de quien no tiene prisa por curar heridas que no le provocaron. Era fuerte, pero delicado. Presente, pero gratis. Y esto hizo que el amor entre ellos surgiera como un río que corre sin problemas, pero transforma el paisaje por el que pasa. No hicieron planes inmediatos, no persiguieron un nuevo estatus o apariencias para mostrar al mundo. Simplemente vivieron. Y fue en esta forma sencilla de vivir que se redescubrieron a sí mismos en su totalidad. La vida de Laura tomó un rumbo diametralmente opuesto. Tras el escándalo,
enfrentó una serie de investigaciones internas que, si bien no la condenaron legalmente, destruyeron su reputación. Apartada de cargos importantes, fue rechazada en varias entrevistas y perdió el prestigio, el nombre y el poder que tanto valoraba. Los antiguos aliados desaparecieron como humo y las sonrisas amistosas dieron paso a puertas cerradas y miradas indiferentes. Intentó iniciar consultorías independientes, pero el mercado no la perdonó. El nombre que construyó a lo largo de los años se convirtió en un recordatorio de lo que no se debe hacer en el mundo empresarial. La humillación no llegó en un gran evento, sino en cada correo electrónico ignorado, en cada reunión a la que no fue invitada, en cada colega que desviaba la mirada al pasar junto a ella por los pasillos. Sola, se mudó a un apartamento más pequeño, lejos del centro. Empezó a vivir con lo mínimo. Las largas jornadas, sin reuniones ni objetivos, la obligaron a enfrentarse a sí misma de forma brutal. Por primera vez tuvo que responder a preguntas que siempre había evitado. ¿Quién era el sin trabajo? ¿Quién se quedó sin las miradas de admiración? ¿Quién era él, en realidad, más allá de sus logros y títulos? ¿Qué quedó después de la caída? Comenzó a asistir a sesiones de terapia, no por obligación, sino por desesperación. Quería entender cómo había permitido que todo se perdiera. Descubrió, poco a poco, que la traición no era el comienzo, sino la consecuencia de elecciones previas, de un vacío interno que ignoraba mientras se alimentaba de la validación de los demás. Y este proceso, doloroso y prolongado, fue también el comienzo de una reconstrucción silenciosa. No para volver a ser lo que era, sino para convertirse, quizás, en alguien nuevo. El exdirector, amante y organizador del esquema de manipulación, fue finalmente destituido definitivamente tras investigaciones más profundas. Perdió su posición, sus beneficios y, con ellos, el poder que utilizaba como escudo y arma. Intentó emprender acciones legales, pero los documentos aportados por Daniel, combinados con la confesión de Laura, acabaron con cualquier posibilidad de reversión. Quedó expuesto no solo como un administrador corrupto, sino también como alguien que abusó de su influencia para beneficio personal. Lo que alguna vez fue un hombre altivo y seguro de sí mismo se convirtió en un nombre recordado con desprecio en los círculos empresariales. Se le vio, meses después, trabajando discretamente en una pequeña empresa en el campo, alejado de los medios, la élite y cualquier rastro de influencia. Su colapso no se debió a un escándalo explosivo sino a la lenta erosión de una reputación que ya no podía reconstruirse. Daniel, por su parte, amplió el proyecto social junto a Olivia. El centro comunitario que habían puesto en marcha se convirtió en un referente local en apoyo emocional y profesionalización de personas en situación de vulnerabilidad. Comenzó a recibir visitas de universidades, organizaciones sociales y periodistas. Pero rechazó las entrevistas. Preferí seguir siendo el hombre anónimo que tomaba café con los participantes, que escuchaba historias sin juzgar, que veía cada dolor con auténtica empatía. Allí descubrió el significado más profundo de la redención, no la que se busca en los demás, sino la que se encuentra cuando logramos transformar nuestro propio dolor en algo útil para el mundo. El reencuentro final entre Laura y Daniel se produjo de una forma inusual. Estuvieron en el mismo evento benéfico, por casualidad. Él representaba al centro comunitario, había sido invitada por un antiguo contacto que desconocía su pasado. Cuando se vieron, ambos dudaron. Pero, con la madurez que exige el tiempo, caminaron hacia el otro e intercambiaron un sincero saludo. Fue rápido, pero lleno de significado. No hubo más dolor ni deseo de reconciliación. Hubo respeto. Un respeto silencioso que surge cuando dos personas finalmente entienden que todo lo que vivieron fue real, pero que ya no necesita repetirse. Laura le deseó suerte. Daniel deseaba la paz. Y siguieron sus caminos, esta vez en direcciones opuestas, pero sin el peso que los detenía. Pasó el tiempo. Las estaciones han cambiado. Y la vida, con su sabiduría invisible, puso cada pieza en su lugar. Ahora Daniel caminaba junto a Olivia por senderos rurales, escribía artículos sobre ética y reconstrucción emocional y planeaba abrir nuevos centros comunitarios en otras regiones. Ya no habló de Laura. No por olvido, sino porque la historia finalmente había llegado a su fin. Un fin sin venganza, sin reconciliación, pero con verdad, con justicia y, sobre todo, con evolución. Y eso, tal vez, fue lo más parecido a la paz que pudo conseguir.
Ahora que has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Habrías tomado las mismas decisiones en el lugar de Daniel? ¿Cree que es posible empezar de nuevo con dignidad después de una traición? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para seguir otras historias reales e impactantes como esta. Y recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Cada historia contada pretende mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas. Hasta la próxima.